Buenos días, queridos hermanos y amigos. Estamos gozosos de estar otra vez aquí con ustedes. Como saben, a lo largo de la historia han habido muchos hombres de Dios que han sido poderosamente usados para transmitir el grandioso mensaje del Evangelio. Y por la misericordia de nuestro Señor, muchas de esas predicaciones han quedado y quedan aún hoy guardadas a través de diferentes medios, como la escritura, las grabaciones en audio y las grabaciones en vídeo, permitiéndonos a nosotros tener acceso a ellas para que con su lectura o su audición o su visualización podamos ser bendecidos con la rica y poderosa palabra de Dios. Aunque casi todas ellas son en su gran mayoría hoy, por los medios de los que disponemos accesibles para casi todos, quizás sean las escritas las que con más dificultad podamos obtener, pero incluso estas pueden en muchas ocasiones ser obtenidas. Así que nosotros, por lo tanto, confiando en el poder que Dios tiene, por propia experiencia lo decimos, y en la gran bendición que es aún hoy poder recibir estas enseñanzas que estos hombres de Dios nos han dejado. Queremos en el día de hoy, pues hacerles partícipes de una de estas meditaciones. Como les estamos diciendo, en este caso, no es una predicación surgida de nosotros, aunque sí es cierto que nosotros sentimos y así pretendemos expresar la fuerza de este mensaje que Dios dio a un hermano ya usado por él. Sí es cierto que nosotros, sin alterar en ningún momento la idea central expuesta por su autor, hemos hecho una compilación más resumida, principalmente quitando algunas anécdotas que por causa del tiempo y del desconocimiento que son para nosotros los hechos, pues evidentemente no nos serían comprensibles. Y también hemos adaptado algunas palabras que ya por la pérdida de su uso, pues hemos querido, buscando palabras con significado similar, pues ponerlas para ayudarnos a entender lo que su autor nos quiso decir. Así que deseamos que puedan disfrutar en este día de la meditación de la palabra que les vamos a compartir, una predicación que tiene por título El libro en blanco y que fue realizada por nuestro hermano ya en la presencia del Señor, Charles Spurgeon. Confiamos en que tanto para ustedes como lo ha sido para nosotros, sea de gran bendición en el Señor. Les invito a compartir la lectura devocional en el Salmo 51, en los versículos del 1 al 7. Salmo 51, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Y nos gustaría que nos quedáramos con esta última frase de este versículo 7. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Miren, hace mucho tiempo hubo un viejo teólogo que usaba constantemente un pequeño librito para estudiar. Y cuando sus amigos se preguntaron qué era lo que contenía ese libro, él les dijo que esperaba que todos lo conocieran y lo entendieran, pero que aquel librito no contenía ni una sola palabra. Cuando lo revisaron sus amigos, descubrieron que solo constaba de 3 hojas. La primera era negra, la segunda era roja y la tercera era una hoja completamente blanca. Aquel viejo ministro solía contemplar fijamente cada día la hoja negra,
para recordarse a sí mismo su condición pecadora por naturaleza. Luego contemplaba la hoja roja para traer a su memoria la sangre preciosa de Cristo. Y después miraba la hoja blanca para representarse la perfecta justicia que Dios ha dado a los creyentes mediante el sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo. Pues nosotros, hermanos, en el día de hoy, como si también tuviéramos ahora en nuestras manos este pequeño libro de 3 hojas, vamos a abrirlo y vamos a leerlo, podríamos decirlo así, en el día de hoy. En esta lectura que hemos tenido del Salmo 51, como decimos al final de este versículo 7, su autor dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Evidentemente había algo en este hombre que, como nos recuerda esta primera hoja negra de este pequeño libro que tenía aquel teólogo, pues había algo en este hombre que escribe este salmo que ensuciaba y ennegrecía por completo su vida. Y esto era su pecado. Él exclama: lávame. Entonces esto significa que él estaba negro de suciedad y que necesitaba ser lavado. Y su suciedad era de un tipo tan peculiar que realmente necesitaba de un verdadero milagro para poder ser limpio. De tal manera que alguien que se encontraba en su estado pudiera volverse blanco y limpio, y lo fuera de tal forma que quedara más blanco que la nieve. Nosotros sabemos que en este caso concreto, por las Escrituras, David, el autor de estas palabras, había cometido un horrible pecado que era el pecado del adulterio. Un pecado gravísimamente vergonzoso, porque es un pecado que involucra mucho y especialmente involucra mucha infelicidad a otros seres, además de para las propias personas que lo cometen. Era un pecado que, aunque los culpables se arrepientan, no puede revertirse. Por lo tanto, es un completo crimen sumamente repugnante y atroz contra Dios y contra el hombre. Y evidentemente, quienes los han cometido, en verdad, necesitan ser lavados. Pero miren, el pecado de David era aún mucho más grave, debido a las circunstancias en las que él se encontraba. Porque él era como si fuera el propietario de un gran rebaño. No tenía necesidad de tomar la única corderita de su vecino, porque ya él tenía muchas ovejas propias. Así que él, evidentemente, estaba cometiendo un gran pecado. Un pecado que en su caso era inexcusable, pues David sabía muy bien cuán gran mal era el que estaba cometiendo. Además, David era un hombre que, sabemos, se deleitaba en la ley de Dios y meditaba en ella de día y de noche. Por lo tanto, él conocía el mandamiento que expresaba claramente la prohibición de ese pecado. Así que cuando él pecó de esa manera, podríamos decir que pecó como aquel que toma un trago de veneno no por error, sino sabiendo cuáles van a ser las consecuencias al beberlo. Se trataba entonces de una maldad intencionada de parte de David, para la cual no podía haber ni el más mínimo atenuante. Pero miren, todavía hay algo peor, porque David no solo conocía la naturaleza del pecado, sino que él también conocía la dulzura de la comunión con Dios. Así que él tenía que tener claro un sentido de lo que significaría para él el perder esa comunión. Su comunión con el Altísimo había sido tan estrecha que él era llamado un varón conforme al propio corazón de Dios. Además, David había recibido de manos del Señor muchas misericordias providenciales. Si no recuerden, ¿verdad?, que él no era sino un joven pastor que alimentaba el rebaño de su padre, cuando vino Dios y lo tomó para hacerlo rey sobre Israel. Asimismo, el Señor también lo libró de las garras del león, de las garras del oso, lo capacitó para vencer y matar al gigante Goliat, y lo ayudó para escapar de la maldad de Saúl. El Señor le había preservado de muchos peligros, y al final lo estableció firmemente sobre el trono.
Sin embargo, vemos cómo David, después de todas estas liberaciones y misericordias por parte de Dios, este hombre, tan grandemente favorecido por Dios, cayó en este vil pecado. Creo que si escudriñamos a lo largo de toda la Escritura, o por lo menos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la verdad es que no sé dónde vamos a poder encontrar algún registro de un peor pecado que fue cometido, sin embargo, por alguien que era un verdadero hijo de Dios. Así que, por lo tanto, David tenía una buena razón para implorar al Señor, lávame. Ahora, dejemos por un lado a David y consideremos nuestra propia sociedad. Consideremos la negrura de nuestra propia vida a los ojos de Dios. Honestamente, miremos en lo más íntimo de nuestra vida y preguntémonos, ¿acaso no hay alguna negrura en torno a nuestra vida como pecador delante de Dios? Hagamos memoria ahora, porque de esta manera nuestra alma pueda ser humillada debido a ella. Podríamos poner muchos ejemplos, pero miren, piensen simplemente en este. ¿Cuántas veces quizás no hemos estado en la casa de Dios y hemos recibido mediante la palabra muchas solemnes advertencias? Y luego hemos salido, regresado a nuestro hogar, resueltos a arrepentirnos una y otra vez, pero al final nuestras resoluciones se desvanecen pronto, ¿verdad? Como esa nube de la mañana, como el rocío del alba, y nos dejan más endurecidos que nunca. Hermanos, antes de que pasemos esta página negra, permíteme exhortarte a que la estudies diligentemente y que tratemos de comprender la negrura de nuestros corazones y la depravación de nuestras vidas. Esa falsa paz que resulta en muchas ocasiones en nuestras vidas como resultado de considerar con ligereza el pecado, no es sino la obra de Satanás. Deshagámonos de ella de inmediato, si él ha conseguido infundir en nosotros este sentir. Miren, no tengas miedo de mirar a nuestros pecados, a tu pecado. No cerremos nuestros ojos ante ellos, porque el ocultar nuestro rostro para no verlo podría ser nuestra ruina. Pero que Dios oculte su rostro de ellos será nuestra salvación. Así que tengamos una visión honesta de nuestra propia negrura de corazón y de vida, porque eso hará que, como David, también nosotros oremos a Dios diciendo, lávame y seré más blanco que la nieve. Esto, queridos hermanos, nos lleva ahora a que pasemos a la segunda hoja. Esta hoja de color rojo sangre que contiene este pequeño libro sin palabras. Y es una hoja que trae a nuestra memoria la preciosa sangre de Cristo. Cuando el pecador clama, lávame, evidentemente tiene que haber alguna fuente de limpieza donde pueda ser lavado y quedar más blanco que la nieve, ¿verdad? ¿Y saben una cosa? Sí la hay. La hay de verdad. Existe esa fuente y está en Jesús. Es sólo la sangre de Jesús la que puede lavar las manchas del pecado. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que hay acerca de Jesús que le hace capaz de salvar a todos aquellos que vienen a Dios por él? Miren, evidentemente este es un asunto sobre el cual todos los cristianos tendríamos que meditar mucho y hacerlo con frecuencia. Tratar de entender la grandeza de la expiación. Que sintamos realmente que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Hermanos, no estemos nunca satisfechos ni contentos hasta que no seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El poder de Jesucristo para limpiar el pecado reside primeramente en la grandeza de su persona. Nos es imposible concebir una idea. La idea
de que los sufrimientos de un simple hombre, sin importar cuán santo o grande pudiera haber sido, expiara los pecados de la multitud entera del pueblo escogido de Dios? Es imposible concebir tal idea. Pero sin embargo, fue debido a que Jesucristo, a que Él, que era una de las personas de la Divina Trinidad, fue debido a que el Hijo de María era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Fue debido a que aquel que vivió y trabajó y sufrió y murió era ese grandioso Creador que, como nos dice la palabra, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, por lo que realmente su sangre tiene tal eficacia que puede lavar y dejar tan limpios a los más ennegrecidos y sucios pecadores, que bajo su sangre quedan más blancos que la nieve. Miren, hermanos, ni la muerte del mejor hombre que quizás podamos pensar haya existido jamás podría hacer una expiación ni siquiera por sus propios pecados, así que cuánto menos lo podría hacer por la culpa de otros. Pero, cuando fue Dios mismo quien se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces no se le puede poner ningún límite al valor de la expiación hecha por él. Por eso, la sangre de Cristo es de un valor infinito. No puede haber ningún límite para la deidad. Así que tiene que haber un valor infinito en la expiación que fue ofrecida por aquel que es divino. Miren, el único límite de la expiación está solamente en su designio. Y ese designio fue que Cristo diera vida a todos cuantos le son dados por el Padre. Pero en sí misma, la expiación sería suficiente, ¿saben? Incluso para la salvación del mundo entero. Y si la raza entera de la humanidad fuera conducida a creer en Jesús, hay suficiente eficacia en su sangre preciosa como para limpiar a todos de todo pecado que todo el conjunto de ellos hubiera cometido jamás. Por otro lado, también el poder de la sangre limpiadora de Jesús radica en esos intensos sufrimientos que él tuvo que soportar al hacer expiación por su pueblo. No ha habido nunca un caso como el de nuestro precioso Salvador. Y miren, no nos referimos simplemente a los sufrimientos físicos que probablemente quizás otros hombres en la historia quizás hayan aguantado hasta los límites, sino que en el caso de Cristo hubo un elemento en sus sufrimientos que nunca ha estado presente en ningún otro caso. El hecho de que su muerte fuera en el lugar, en la posición y en sustitución de su pueblo. El de Cristo es el único gran sacrificio por la totalidad de sus redimidos. Él hace que su muerte sea enteramente única de tal manera que ni siquiera si juntáramos a los más nobles dentro del noble ejército de mártires, podrían participar ellos de la gloria con él. Y por último, también tenemos que considerar los sufrimientos de su alma. Los sufrimientos de su alma fueron el alma misma de sus sufrimientos. ¿Acaso somos nosotros capaces de llegar a comprender la amargura que, por ejemplo, le ocasionó la traición que él sufrió por uno que había sido seguidor suyo y amigo? ¿O el abandono que él experimentó por todos sus discípulos? ¿O aquellas acusaciones y blasfemias que él recibió ante criaturas que él mismo había hecho? ¿Acaso, si pudiéramos comprender lo que fue para él, que él no cometió pecado, ser hecho pecado por nosotros, y que fuera puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros? Hermanos, si pudiéramos formarnos siquiera una idea de cuánto aborrecía él el pecado y rehuía de él, entonces, quizás entonces, podríamos formarnos esa ligera idea de lo que tiene que haber sufrido su naturaleza pura por nuestra culpa. Pero miren, todavía más, sin lugar a dudas, sus peores sufrimientos deben de haber sido cuando la ira de su padre fue derramada sobre él.
el soportar lo que su pueblo merecía soportar, pero que ahora, gracias a ese sacrificio, no tendremos que soportar nunca. El hecho de que él viera cómo su padre escondía su rostro de él de tal manera que clamara en su agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este, este fue el tremendo trago de ira que nuestro Salvador bebió por nosotros hasta sus últimas gotas, para que nuestra copa no pudiera contener jamás ni una gota de la ira de Dios. Esta es una expiación tan grande que si confiamos en ella, somos salvos por ella, sin importar cuántos y cuán graves pudieran haber sido nuestros pecados. ¿Acaso tú tienes miedo? ¿O piensas quizás de que la sangre de Cristo no es lo suficientemente potente para limpiarte? ¿Acaso temes y crees que su expiación no puede soportar el peso de un pecador como tú? Mira, es bueno que tengamos una comprensión tan clara del peso de nuestros pecados, pero al mismo tiempo debemos también entender que Jesucristo, en virtud de su gran expiación, no solamente es capaz de soportar el peso de tus pecados, sino que también puede llevar, y en verdad ha llevado ya sobre sus hombros, los pecados de todos los que han de creer en Él hasta el final de los tiempos. Y todos esos pecados, ¿sabes una cosa? Han sido transportados a la tierra del olvido, allí donde no serán recordados ni recuperados jamás. La sangre del pacto eterno es tan eficaz que incluso tú, así de negro y sucio como estás, también puedes orar con David: lávame y seré más blanco que la nieve. Y es ahí, queridos hermanos, donde abrimos ahora esta tercera y última hoja de nuestro librito. Esta hoja completamente blanca. Todos aquellos que quizás alguna vez han podido ver la nieve, han podido disfrutar de un espectáculo precioso, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de vivirlo una vez. Y miren, si tomáramos una hoja de papel blanco y la colocáramos sobre la superficie de una nieve recién caída, esta hoja, se vería cubierta de suciedad al compararla con esa nieve inmaculada. Así también tú, pecador, si tú crees en Jesús, no solamente serás lavado en su sangre preciosa hasta convertirte en alguien tolerablemente limpio, sino que realmente quedarás absolutamente blanco. Tú, sí, tú serás más blanco que la nieve. Cuando contemplamos esa pura blancura de la nieve, antes de que ésta se ensucie, es como si no pudiera haber nada más blanco, ¿verdad? Miren, de hecho es casi imposible poder contemplar durante muchas horas esa deslumbrante blancura de la nieve, porque saben que si lo hacemos podríamos incluso quedar cegados por ella. Los ojos del hombre han sufrido con su alma a través del pecado. Y así como nuestros ojos físicos no pueden contemplar ni soportar la portentosa pureza de la nieve, tampoco nuestra alma sería capaz de soportar una visión de la pureza de Dios al descubierto. Sin embargo, el pecador, ennegrecido por causa del pecado, al ser llevado bajo el poder limpiador de la sangre de Jesús, se vuelve, dice la palabra, más blanco que la nieve. Ahora, podemos preguntar, ¿cómo puede un pecador ser lavado para quedar más blanco que la nieve? Bueno, podemos decir que hay una permanencia en la blancura de un pecador lavado con la sangre de Cristo, que evidentemente no existe en cuanto al ejemplo que hemos puesto de la nieve, ¿verdad? Normalmente esta nieve que cae en la mañana ya no tiene la misma blancura a la tarde. Allí donde empieza a derretirse esa nieve se ve menos blanca. Pero miren, no hay temor, no tenemos que tener temor de que la blancura que Dios da a un pecador desaparezca nunca de él. El vestido de la justicia de Cristo que es colocado sobre él es permanentemente
blanco. Siempre es más blanco que la nieve. Aunque nosotros estamos manchados por el pecado, cuando estamos vestidos con la justicia de Cristo delante de Dios, todas las manchas del pecado desaparecen. De hecho, David en sí mismo estaba negro y sucio cuando elevó esta oración de nuestro texto, pero estaba vestido con la justicia de Cristo y por lo tanto estaba blanco y limpio. El creyente en Cristo es tan puro a los ojos de Dios en un momento, como también lo es en cualquier otro momento. Él no mira la pureza variante de nuestra santificación como una base de aceptación delante de Él. Antes bien, Dios mira la pureza inmutable e incomparable de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Y nos acepta en Cristo y no, por lo tanto, en lo que somos por nosotros mismos. Es por esta razón que una vez que somos aceptados en Él, somos más blancos que la nieve. Además, también sabemos, ¿verdad?, que la blancura de la nieve que cae, esa blancura de la nieve que vemos, después de todo, al final, simplemente es una blancura creada por Dios, ¿verdad? Es algo que Dios ha hecho, pero sabemos que no tiene la pureza que pertenece a Dios mismo. Sin embargo, la justicia que Dios da al creyente es una justicia divina, que como dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y recuerden que esto es cierto en lo que al propio pecador se refiere, que antes estaba tan negro que tenía que clamar a Dios, lávame y seré más blanco que la nieve. Miren, puede haber una persona sucia y negra como la noche debido al pecado, pero si esa persona es capacitada ahora por la gracia a confiar en Jesús, su sangre preciosa, lo limpiará de inmediato y lo hará tan completamente que será más blanco que la nieve. La justificación no es una obra que va por grado, no progresa de una etapa a otra, sino que es la obra de un momento y es completada instantáneamente. El grandioso don de Dios de la vida eterna es concebido en un momento. Y tan pronto como creemos en el Señor Jesucristo, naces de Dios y has pasado de muerte a vida. Eres salvo y salvo por toda la eternidad. Vamos acabando. Y quizás ahora pueda haber alguna persona escuchándonos que tenga miedo de pensar que Cristo la puede salvar. ¿Sabes una cosa? Mira, no hay profundidad de tu pecado en el que pudieras haber caído, que esté más allá del alcance de la misericordia de Dios. Debes creer que no hay pecado que sea demasiado negro para que no pueda ser limpiado completamente por la sangre preciosa que Cristo derramó en aquella cruz. Por eso te animamos entonces a que acudas al gran Dios con tu gran pecado y le pidas una gran misericordia para que seas lavado en esa gran fuente llena con la sangre del gran sacrificio. Y recibirás entonces una gran salvación que Cristo ha obtenido. Y por ello, entonces tú también le darás gran alabanza y gran gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por siempre y para siempre, por la eternidad. Queridos hermanos, queridos amigos, que Dios nos conceda hoy que así sea en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por esta obra preciosa que hacemos memoria de ella hoy, Señor. La obra de la cruz de Cristo, donde Él derramó su sangre, Señor, mostrándonos la grandeza de tu misericordia, Padre. Tú trajiste a través de esta obra la oportunidad del perdón de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos cada día a poder contemplar esta obra preciosa en nuestra vida, Señor. Reconociendo, por un lado, primeramente, nuestro corazón tan negro por causa del pecado, Señor.
También, Señor, reconociéndolo delante de ti, rogándote que tú nos laves para que seamos más limpios que la nieve, Señor, más blancos que la nieve. Padre Santo, sabemos que por tu rica misericordia, tú sigues obrando y actuando de esta manera, limpiando todo pecado. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque sabemos que solamente en la sangre de Cristo podemos encontrar esa fuente preciosa de la que emana, Señor, esa sangre con la cual ser limpio. Y ahora, Señor, entendemos cuál fue el peso de tu justicia, de qué manera se manifestó, Señor, para que nosotros, a través de ese sacrificio, pudiéramos ser libres, pudiéramos estar libres de todo pecado y un día, Señor, participar por toda la eternidad con el resto de los santos en la alabanza y en la gloria que elevaremos a tu nombre. Así te lo rogamos, Señor, para aquellos que puedan estar escuchando en el día de hoy, que por tu gracia y misericordia también ellos vean en la sangre de Cristo esa fuente que emana, Señor, para la limpieza de sus pecados, reconociéndole a Él como su Señor y Salvador. Trae fe, Padre, a sus corazones, para que ellos crean en esta obra y también ellos clamen a ti y sean limpios y sean blancos, más que la nieve. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te lo pedimos, Señor. Amén.